Protocolo de atención de infecciones odontogénicas. Este día se tratará de un concepto, factores de pronóstico, pautas a seguir en el tratamiento de infecciones de origen dental, espacio del cuello anatómico, un repaso, casos clínicos y bibliografía. El objetivo es establecer las pautas o protocolos a seguir de tratamiento de las infecciones faciales de origen dentario. Entenderemos por infección de origen odontogénico aquella infección que tiene su origen en las estructuras que conforman el diente y el periodonto y que en su progresión espontánea afectan el hueso maxilar en su región periapical. En su evolución natural buscan la salida hacia la cavidad bucal, para lo cual perforan la cortical y el periósteo de los maxilares. Habitualmente la cortical involucrada es la superficie vestibular. Todos estos fenómenos ocurren en una zona no alejada del diente, responsable, aunque a veces debido a la musculatura se inserta en los maxilares, puede observarse una propagación hacia las regiones anatómicas más alejadas de la región periapical afectada al principio. Nuevamente recurrimos al triángulo de Davy, el cual nos muestra al huésped, al agente patógeno o a la flora bacteriana y a los fármacos. El huésped responde con alergias o efectos tóxicos cuando se produce una invasión bacteriana. El patógeno infecta al anfitrión o al huésped y este tiene que producir inmunidad activa, reacciones de defensa pasivas o una enfermedad declarada, como en este caso, una infección de origen dental que provocará cualquiera de sus estadios, ya sea inoculación, edema, celulitis o absceso. Cuando se ha obtenido ese desequilibrio o se ha producido ese desequilibrio entre el huésped y el patógeno, tenemos que recurrir al fármaco. Este fármaco, a nivel del huésped, tiene que tener una toxicidad selectiva y tiene que matar a la flora patológica y respetar a la flora normal de la cavidad oral. También el patógeno crea ciertas defensas contra el fármaco y podrían ser la resistencia bacteriana y la producción secundaria de sustancias como las penicilinasas, por ejemplo, para la destrucción del fármaco. Un proceso infeccioso de cavidad oral, como lo había dicho la definición, puede comenzar en una estructura dentaria, específicamente en sus superficies periapicales, y puede ser aguda o crónica. En el caso que se produzca una infección de tipo crónica, podría permanecer un granuloma periapical, este a su vez evolucionar a lo que es un quiste radicular, y si por alguna circunstancia o por la penetración bacteriana se produce una infección periapical de tipo agudo, esta podría agudizar el granuloma periapical o viceversa, el granuloma periapical producirse en una lesión periapical activa. Lo mismo sucedería con el quiste radicular, que de un estadio crónico podría pasar a una lesión aguda periapical, y esta a su vez podría distribuirse a nivel de una difusión hemática, visualizarse a través de una fistulización, el tejido tisular o muscular a través de la difusión tisular, o establecerse una difusión de los maxilares. Si se da la difusión hemática, estaríamos hablando de una tromboflebitis bacteriana. Transitoria en todo proceso infeccioso o en toda patología a nivel periapical.
Si esta fase aguda tiene la posibilidad de fistulizar, lo hará hacia la mucosa oral o hacia la superficie externa, cutánea o a la piel, produciendo un trayecto fistuloso que desembocará en una párulis o en un seno cutáneo. Cuando hablamos de párulis, es la lesión donde desemboca a nivel de mucosa. Cuando hablamos de seno cutáneo, estamos hablando de que la fístula desemboca a nivel de piel. Cuando estamos tratando con una difusión tisular, podríamos estar ante la presencia de celulitis o de un absceso. Y en la difusión de los maxilares, perfectamente estamos hablando de una osteomelitis o una periostitis. Ya sean los dos atacados en su conjunto, ya sea el hueso con su membrana de revestimiento o individualmente cada una de ellas. Algunas definiciones que tenemos que tener en consideración. Periodontitis es la inflamación de los tejidos de soporte que componen el periodonto, también llamada artritis alveolo-dentaria. Estamos hablando de la mucosa de revestimiento, la mucosa especializada o la mucosa de soporte. Cuando hablamos de un flemón, estamos hablando de una especie de inflamación que se extiende por el tejido conectivo, principalmente a nivel subcutáneo y subaponeurótico, en los espacios aponeuróticos. La celulitis es la inflamación característica de los tejidos celulares subcutáneos y el absceso es la acumulación delimitada de pus en un tejido orgánico o en una cavidad que podrían ser los espacios aponeuróticos. El presente cuadro nos muestra la diferencia entre lo que llamaremos edema, celulitis y absceso. Tendrán ciertas características. Una cronología que se enmarca en el tiempo o duración de esta lesión, de aparecimiento, los bordes clásicos o típicos, qué tamaño podrían presentar, el color de la estructura, la progresión en cuanto a volumen, la consistencia en cuanto a la presión táctil, la gravedad en su momento dependiendo de la patología, la presencia o ausencia de dolor, la presencia o ausencia de pus y qué microorganismos son los que deberían de estar más presentes dependiendo del tiempo de evolución. Así podemos hablar que un edema, su periodo de duración o de cronificación es entre los 0 días a 3 días, con bordes difusos leves, ausencia de fluctuación, tamaño de la lesión variable, color de mucosa o piel normal, progresión en aumento o en crecimiento, consistencia gelatinosa, la gravedad es baja, ausencia de dolor o un leve dolor, ausencia de pus y predominan las bacterias de tipo aeróbicas. En el caso de la celulitis o el flemón, su periodo de duración comprende de 1 a 5 días. Bordes clínicos difusos, edema, ausencia de fluctuación, eritema brillante, posteriormente empastamiento. Tamaño grande, color de la mucosa o piel roja, progresión continúa creciendo, consistencia duro, fibroso o denominado leñoso. La gravedad es mayor, dolor difuso, mal delimitado, pus ausente, bacterias microorgánicas presentes son tipo mixto, pero aún con predominio aerobios. En cuanto al absceso, su tiempo de evolución es de 4 a 10 días, borde bien delimitado, localizado, fluctuación central que se va extendiendo. Tamaño menor, color centro brillante, progresión del crecimiento ha disminuido, consistencia centro con ablandamiento, gravedad menor, dolor circunscrito bien delimitado y sí hay presencia de pus y predominan aquellas bacterias de tipo anaerobios que no requieren la participación del oxígeno. Los factores pronósticos o factores negativos que nos ayudan a determinar la gravedad y también nos ayudan a determinar si nuestro paciente es atendido de una manera ambulatoria o hospitalaria son los siguientes. Pacientes con defensas inmunitarias debilitadas. Aquí estamos hablando de aquellos pacientes que podrían padecer del virus de inmunosuficiencia humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
linfomas, leucemias, otros procesos malignos, enfermedades inmunológicas congénitas o adquiridas, aquellos que tienen tratamiento prolongado de antibióticos sin ningún resultado, podría ser 1, 2, 3 meses o hasta 4 meses. Diseminación rápida de la infección. Aquí estamos hablando en cuanto al volumen de crecimiento en los días. Si es progresivamente rápido, posiblemente la lesión podría llegar a causar serios estragos. Si el paciente se nos presenta en estado febril, con taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, un aspecto debilitado del paciente, también son factores pronósticos negativos. Y si hay dificultad a la ingesta de alimentos o al tragar, denominado disfagia, sería otro factor pronóstico. Dificultad respiratoria, disnea, o dificultad para abrir la boca en el trimo, también nos da una indicación de posible factor negativo. En cuanto a las enfermedades metabólicas, la diabetes mal controlada, el alcoholismo, nutrición e insuficiencia renal terminal también son determinantes como factores pronósticos negativos, así como también tratamientos inmunosupresores como la quimioterapia cancerosa en aquellos pacientes que están llevando sus ciclos de quimio, pacientes con corticosteroides, los clásicos pacientes que padecen de lupus o aquellos pacientes que han sido trasplantados. Las condiciones básicas de la terapéutica antimicrobiana son 4. Un diagnóstico clínico certero, tratando de indagar los mayores datos posibles, reforzarlo con radiografía, exámenes de laboratorio o cualquier otra prueba que sea necesaria, aunque se considere suplementaria. Identificación bacteriana empírica, eso lo logramos a través de la diferenciación de las distintas etapas. Si se pudiera realizar el test de sensibilidad y antibiograma, sería lo ideal para poder saber qué tipo de antibiótico es el más adecuado para nuestro paciente. Pero lo indispensable es comenzar con un agente antibacteriano empírico. Entonces, estos son los 4 grandes pasos que deberíamos de tener siempre en consideración como terapéutica básica. Lo que llamaremos protocolo o pautas a seguir en el tratamiento de proceso infeccioso dental son 5. 1. ¿Qué microorganismo es el causante de este proceso infeccioso? ¿Qué estudios radiográficos o de laboratorio se necesitan para poder diagnosticar? También tenemos que ver qué indicaciones de ingreso hospitalario. Aquí tenemos que tomar en consideración los factores de riesgo negativo. Pero sin embargo, si el paciente es tratado ambulatoriamente o hospitalariamente, siempre se debe de institucionalizar un tratamiento antibiótico empírico. Como quinta medida, deberíamos de tomar otras medidas terapéuticas, en las que incluyen endodoncia, exodoncia, drenaje y debridamiento de la lesión oxidada que ha drenado espontáneamente. Como primer paso, los microorganismos casuales, sabemos que es una flora oportunista, flora mixta, donde están mezclados aerobios y anaeróbicos en cavidad oral, y cada uno de ellos tienen ciertas características. Los primeros, los anaerobios, son casi habitantes normales de la cavidad oral, soportan grandes presiones de oxígeno y están en tejido superficial. En cambio, los microorganismos anaeróbicos están en espacios más profundos y su característica principal es la no necesidad de oxígeno. Tenemos que tener en consideración también quiénes son los que permanecen en mayor porcentaje. Cuando ya se ha presentado una lesión tipo absceso, los que predominan son anaerobios exclusivamente en un 50%. En un 44% podemos tener presente la flora mixta anaerobia y aeróbica, y exclusivamente en un 6% los aeróbicos. Entonces esto nos va a dar una idea de más o menos qué antibióticos o antibióticos es el que deberíamos de recomendar. Esto incluye infecciones que pueden estar presentes a nivel pulpar, infecciones localizadas en la raíz del diente, infecciones que recubren la mucosa del diente parcialmente, infecciones sobre las estructuras que soportan los dientes,
como la osteitis del hueso, que puede producirse después de la extracción de un diente. En varios estudios, varios investigadores, en este caso tenemos a Sakamoto y a Heimdall, que realizaron estudios en los cuales demostraron que en cavidad oral, principalmente los patógenos que atacan las infecciones odontogénicas, tenemos a la cabeza el grupo de Streptococcus milan, Pectostreptococcus, ellos en una proporción de un 65% en el primer estudio y en el segundo un 31%. Otros estreptococos anaeróbicos en el segundo estudio presentaban un 38% y en el primero un 9%. La probatela, que es un bacilo, en un 74% y en un 35% en ambos estudios. Las porfiromonas en un 17% y en el otro estudio ausente. El fusobacterio en un 52% y en un 45%. Como vemos, son bacterias gran positivo y gran negativo las que participan en estos procesos infecciosos. ¿Qué estudios podríamos enviar a nuestro paciente? El paciente está sano completamente, podríamos enviarle un leucograma, hemograma completo, tiempo de protombina, tiempo de tromoplastina y glucosa. Si fuera un estudio microbiológico o microbacteriológico, lo haríamos a través de un cultivo en un medio aeróbico o anaeróbico, sea haciendo una punción o aspiración o un hisopado y obtendríamos la respuesta a los 3 días. Las pruebas de imágenes podríamos enviar radiografías periapicales, radiografías panorámicas, radiografías de seno paranasal o otras pruebas diagnósticas o de extensión. Podría ser una radiografía de tórax si vemos que la extensión de la lesión es muy grande o decidimos enviarlo al hospital. También frotis de sangre periférica para poder ver el proceso inflamatorio, una evaluación preoperatoria en caso de que fuera necesario. Todo esto lo vemos en la columna del lado derecho. Si vemos la columna del lado izquierdo de su pantalla, podemos ver que hemos colocado laboratorio, no necesario, microbiología, no necesario, pruebas de imágenes, no es necesario, otras pruebas no es necesario. Esto contrasta con la práctica que se tiene en las unidades de salud, donde muchas veces a lo sumo podemos enviar solo un estudio radiográfico, pero lo más completo en este protocolo o la pauta que debería ser la norma a seguir es todos los componentes de la columna del lado derecho. Aquí tenemos un ejemplo de un leucograma. El leucograma nos marca las pautas en las cuales podemos ver si el antibiótico seleccionado es el adecuado. Veamos estos dos ejemplos. Horizontalmente tenemos marcados los días, verticalmente tenemos la cantidad de leucocitos reportados en el leucograma en su conteo según los días de evolución y tenemos dos pacientes. Un paciente clasificado como 1 y un paciente como 2, el 1 en un color azul y el paciente 2 en un color rojo. Inicia el paciente 1 el primer día con más o menos 7,000 leucocitos. Segundo día, una relación de 4,500 leucocitos. Tercer día, 5,500. Cuarto día baja a 3,500. Quinto día, sube a 5,000. Sexto día, llega a 6,000. Y séptimo día, llega hace un poquito arriba de 6,000. Caso contrario, el paciente 2 comienza con 9,000 el primer día, desciende hasta 6,500 el segundo día, tercer día llega a 6,000, cuarto día a 5,000 leucocitos, quinto día hay un repunte hasta 7,500, nuevamente vuelve a bajar el sexto día a 5,000 y el séptimo día está abajo de 5,000. Si nos tocara identificar cuál paciente es el que está respondiendo al tratamiento de antibiótico, podríamos decir que lo hace el paciente 2, porque está haciendo una disminución y se ha alojado en los parámetros normales de un leucograma o de un estudio de células de glóbulos blancos, que lo normal es entre 5,000 a 10,000 milímetros cúbicos, como reportados como normal. En cambio, el paciente 1 nos está indicando que el antibiótico ha fallado a partir del cuarto día y se va incrementando el proceso infeccioso.
Indicaciones de ingreso hospitalario. Tenemos todos los factores de riesgo anteriores, pero también podemos sospechar de la extensión de la infección a los espacios faciales y a los espacios profundos del cuello. Aunque el estado general del paciente sea bueno y la clínica poco manifiesta, es prudente ingresarlo para controlar estrechamente este crecimiento o esta evolución que podría complicarle la vía aérea y la vía respiratoria. Las infecciones también pueden progresar en pocas horas y a veces con escasas manifestaciones clínicas. Si de los factores pronósticos tenemos 4 de todos los anteriores que hemos mencionado, y por poner un ejemplo, si el paciente tiene trismo, disnea, disfagia, temperatura, taquicardia o cualquier otro signo, el número de 4, lo indicado sería ingresarlo a nivel hospitalario. Y si el volumen también de la masa que ha crecido en la región donde se está presentando el proceso infeccioso dificulta poder respirar o tragar, o la lengua está elevada o protruida o crecida, también son indicaciones de ingreso. Cuarto paso, sin embargo, tenemos que institucionalizar una terapia antibiótica de tipo empírico. ¿Cuáles indicadores podrían ser los más frecuentes para poder iniciar esta terapia? Inflamación que rebasa el proceso alveolar, celulitis establecida, dificultad para la apertura, equivalente a trismo. Si hacemos la palpación ganglionar, encontramos linfadenopatía. Si la fiebre supera los 38 grados, si encontramos una pericoronaritis grave o si hay presencia de osteomielitis. ¿En qué situaciones debería no ser necesario el uso de antibióticos? Cuando el paciente lo solicita. Cuando hay un dolor intenso, lo que hay que colocarle o hay que indicarle o hay que recetarle son analgésicos. Cuando hay un dolor de muela, hay que ver la causa. Por un acceso periapical, en una alveolitis seca, por múltiples extracciones dentales en un paciente no inmunosuprimido, entonces estamos hablando de un paciente sano. Cuando se presenta una pericoronaritis leve, una inflamación del tejido circundante a la tercera molar, lo tratamos de bajar con enjuagatorios y con un barrido mecánico con el cepillo. También cuando ya nos encontramos ante la presencia de accesos alveolares ya drenados o drenados espontáneamente. ¿Cuáles antibióticos son los más eficaces para estas infecciones? Tenemos penicilina, amoxicilina, clindamicina, acitromicina, metronidazol, monoxifloxacina. También los antibióticos los podemos clasificar dentro de amplio espectro y de espectro selectivo o reducido. Dentro de los antibióticos de espectro limitado, útiles para infecciones simples de origen odontogénico, tenemos penicilina, amoxicilina, clindamicina y metronidazol. Estas perfectamente se podrían dar por vía oral y darle un seguimiento cada 2 o 3 días. Los antibióticos de espectro limitado que se usan para enfermedades infecciosas o odontógenas complejas son amoxicilina más ácido clavulónico. Podemos ver que aquí se presenta el ejemplo de las infecciones sinusales. Podríamos usar acitromicina, tetraciclina y monoxifloxacino. Las infecciones simples y complejas tienen ciertas características, dentro de las cuales tenemos para las infecciones odontogénicas simples, inflamación limitada al proceso alveolar, al plano vestibular, y es primera intento de tratamiento con antibióticos, y el paciente es sano y solo presenta su proceso infeccioso odontogénico, o sea, son pacientes no inmunodeprimidos. Caso contrario, las infecciones odontogénicas complejas son aquellas que sobrepasan el plano vestibular, ya tienen previo tratamiento de antibiótico-terapia, pero han fracasado y el paciente presenta alguna enfermedad sistémica o alguna disminución de sus defensas. En el siguiente cuadro del lado izquierdo tenemos el tratamiento de elección y sus alternativas cuando se presenta algún proceso alérgico o de rechazo a la primera selección que hemos hecho.
El tratamiento de elección sería amoxicilina con clavulónico de 8 a 12 horas vía oral, o sea, 3 veces al día, 2 veces al día. La ampicilina sulfantán, llamada sultamicina, de 750 miligramos, 3 veces al día, o es decir, 8 horas vía oral. Si el paciente padeciera de alguna alergia para este tipo de selección primaria, podemos indicarle clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas, 3 veces al día. El metronidazol en dosis de 250 a 500 miligramos vía oral, más eritromicina, que es un macrólido, podría ser de 500, combinándolos nos da un sustituto para los pacientes que tienen problemas alérgicos a la penicilina. ¿Por qué algunas veces fracasan estos tratamientos? Por haber efectuado una cirugía errónea a través de un mal diagnóstico, por la inmunosupresión de nuestro paciente, por la presencia de algún cuerpo extraño, en el caso a veces de las endodoncias, un sobrepase de cemento, un sobrepase de la gutapercha o una combinación de ambos podría convertirse en un cuerpo extraño, algunos problemas relacionados con el antibiótico, la falta de cumplimiento por parte del paciente, el fármaco que no llega a la zona de infección, dosis demasiado bajas para que este fármaco haga su efecto, identificación errónea de la bacteria, no tomando en consideración el tiempo de evolución y la selección inadecuada del antibiótico. Como quinto paso, tenemos algo otras medidas. La principal es instituir una terapia antibiótica vía oral, endovenosa o intramuscular. En el entendido que la vía oral la utilizamos para pacientes ambulatorios y las otras dos alternativas, intramuscular y endovenosa, para tratamiento exclusivamente hospitalario. Pero también tenemos una endodoncia de las piezas involucradas o la pieza causante del problema, drenaje del acceso si hemos logrado identificar su salida o su fluctuación, debridamiento del tejido necrótico si se ha dado un drenaje espontáneo, eliminar los detritos alrededor de esa salida creada por el acceso o en última instancia la extracción. O se podría dar una combinación con extracción de la pieza, debridamiento del tejido necrótico más drenaje. O en el drenaje también colocar un dreno. En la imagen radiográfica del lado izquierdo podemos ver una pieza 4-6 con una lesión periapical y con una caries extensa a nivel coronal que afecta la cámara pulpar y la pulpa radicular. Lo mismo vemos en la pieza 1-6 de arriba con la ausencia coronal. En el lado derecho superior la imagen nos muestra la colocación de un dreno posterior a la incisión y al drenaje de un acceso. Y en la imagen inferior derecha nos muestra una corona clínica con una párulis a punto de fistulizar. En la imagen superior izquierda vemos una colección de pus identificado con un empastamiento, esa característica brillante y roja que se ve de la piel, y también se ve como una especie de fluctuación. En el cuadro superior derecho vemos a nivel del mentón una salida de pus, un seno cutáneo activo con secreciones purulentas. En este caso, podríamos decir que si nos preguntaran cuál de los dos tiene mayor gravedad, podría decir que la primera imagen del lado izquierdo. Lo mismo sucede en la imagen inferior del lado derecho. Paciente anciano que se le ve a nivel submentoniano, eritematoso, un tejido sumamente distendido con bordes difusos y posiblemente esté causando lo que se llama una angina de Ludwig. En la imagen inferior izquierda podemos ver el atrapamiento de los espacios de la órbita del ojo, principalmente el párpado superior, y en estas condiciones tendríamos de tener mucha precaución porque podría tratarse de la formación de un posible trombosis de seno cavernoso, las cuales siempre resultan mortales porque lleva una infección de origen dentario directamente al cerebro. Los planos faciales van a ser aquellos que constituyen límites entre músculo y músculo o tejido tisular que permite la delimitación de un órgano,
en este caso los músculos, y posee un compartimiento de los tejidos en las diferentes zonas o áreas anatómicas del organismo. A las que se encuentran a nivel de la cara se les llama faciales porque quedan comprendidas entre las fascias, que son unas láminas de tejido conjuntivo. El siguiente cuadro nos presenta las principales fuentes de infección de los espacios aponeuróticos y las vías de drenaje quirúrgico. Así tenemos un espacio bucal, un infraorbitario, un submandibular, submentoniano, sublingual, pterigomandibular, maseterino, temporal profundo, faringio lateral, retrofaringio. Tenemos órganos o dientes que provocan el atrapamiento de esos espacios. ¿Qué otros espacios vecinos podrían ser afectados en la diseminación de la infección? ¿Y qué abordaje para el drenaje podríamos dar? Así, el espacio bucal está involucrado en premolares superiores y molares superiores cuando se presenta en el maxilar, y los premolares inferiores afectan el espacio bucal cuando se presenta a nivel mandibular. Los espacios vecinos que podrían estar afectados son el infraorbitario y el infratemporal en el caso del maxilar y en la mandíbula, y el pterigomandibular. El abordaje para el drenaje puede ser intra o extraoral. En el infraorbitario están involucrados los dientes anteros superiores, y el espacio que comúnmente queda atrapado es el bucal, y su vía de abordaje de drenaje es intraoral. El submandibular, molares inferiores, primera, segunda y tercera, espacios que pueden ser invadidos, sublingual, submental, laterofaringio, y su abordaje exclusivo es extraoral. El submentoniano, dientes anteroinferiores, espacio que podría acompañar al espacio submentoniano es submandibular, y su vía de abordaje extraoral para drenarlo. El sublingual, premolares inferiores y molares inferiores, o un trauma directo a esa región, espacios que pudieran quedar atrapados, submandibular, faringio lateral, submentoniano. Y aquí contamos con las dos vías para el drenaje, intraoral o extraoral. El pterigomandibular, que es el tercer molar, el que origina ese acceso, puede atrapar al laterofaringio, submandibular, temporal profundo, y sus vías de drenaje son intra y extraoral. El maseterino, que también es el órgano involucrado, diente que lo puede provocar el tercer molar inferior, atrapa al pterigomandibular y su drenaje es intraoral. El temporal profundo, que puede ser molar superior y puede atrapar el pterigomandibular. En el caso del temporal profundo producido por molares inferiores, puede agarrar pterigomandibular y bucal, y sus vías de drenaje son intra o extraoral. El laterofaringio, que puede ser producido en dientes molares superiores o inferiores, pudieran atrapar las siguientes estructuras: submandibular, sublingual, pterigomandibular y retrofaringio como espacios vecinos adyacentes al laterofaringio. El abordaje es extraoral. El retrofaringio, que también tiene la misma característica, puede ser producido por molares superiores o inferiores, atrapando el espacio faringio lateral, prevertebral y mediastino, y su abordaje es extraoral. En estos dos últimos espacios es lo que nosotros identificamos como espacios profundos o espacios secundarios, en los cuales la vía de diseminación ha llegado para alojarse próximo a la tráquea, próximo a los pulmones y en la pared posterior del esófago. Podrían ser infecciones sumamente mortales para nuestro paciente, y esto sí requeriría un abordaje intrahospitalario. Los espacios profundos del cuello, espacio laterofaringio, retrofaringio y el piso de la boca, tienen algunas características muy particulares. Espacio laterofaringio presenta una tumefacción de la pared lateral de la faringe o del cuello externamente entre el ángulo de la mandíbula y el músculo esternocleidomastoideo. Su característica básica es dificultad para la apertura a través del trismo, y si esta inflamación se extiende hacia atrás puede causar tromboflebitis séptica de la vena yugular, el síndrome de Horney, que es un atrapamiento de la órbita del lado involucrado, una pérdida de la voz a través de lo que denominamos afonía, parestesia de la lengua, y en fases avanzadas
sangrado por erosión de la pared de la vena yugular. El espacio retrofaríngeo, que es una tumoración de la pared posterior de la faringe, que se puede ver al decirle al paciente que abra la boca. Vemos después de la campanita la pared que se ve próxima después de la campana. Hay una rigidez de la nuca más o menos pronunciada, dificultad para hacer giros, un aumento del grosor de los tejidos blancos retrofaríngeos. En la radiografía lateral del cuello se puede observar. En cuanto al piso de la boca, nos presenta una tumefacción del suelo de la boca y en la región anterior del cuello y un trismo moderado. Algunos espacios profundos son el espacio retrofaríngeo identificado con la letra A, posterior a la úvula o a la parte posterior de la lengua. El denominado espacio peligroso o el espacio marcado con la letra B es el que se encuentra precisamente hacia abajo del espacio retrofaríngeo hasta llegar a la parte del espacio prevertebral marcado con C, y este a su vez presentarse a nivel del espacio retrovisceral, que estamos hablando de los pulmones y el corazón. También el marcado con L, el espacio pretraqueal, que está alrededor de la parte más superior de la tráquea, y el espacio supraesternal, que se encuentra próximo al esternón. Y en la imagen del lado derecho vemos cómo se drena espontáneamente a nivel de la tráquea o del tiroides. Quinto paso eran los tratamientos accesorios. En las indicaciones postquirúrgicas se consideran también dentro de las pautas a seguir. Y aquí tenemos el ejemplo de qué decirle posterior a la exodoncia de piezas dentarias involucradas en procesos infecciosos o en una extracción convencional. Tendríamos que identificar cuánto es el tiempo que le durará la anestesia, cómo se tiene que producir la cicatrización y cómo él tiene que colaborar para que esta cicatrización sea efectiva, qué medidas higiénicas a través de enjuagatorio del cepillado tiene que hacer, qué esperamos del coágulo que se forme en esa alveolo que está ausente a la pieza, qué medicación es la que debería estar tomando y respetando los horarios en los cuales se le ha indicado, y qué tipo de dieta debería de seguir. También, si solo la extracción sin ningún drenaje, debería de ser muy específico para decirle a nuestro paciente que no escupa, que no se introduzca los dedos dentro de la boca, que no se haga ningún enjuagatorio si no es recomendado por el doctor, que guarde reposo relativo o si es posible absoluto, que evite trasnochar y desvelarse, que evite alimentos que pudieran alojar en el alveolo algún contenido que podría producir procesos infecciosos, evitar golosinas que puedan producir residuos como las galletas, palitos, elotitos. Durante las primeras horas se les recomienda bebidas frías, así como sorbete, pero ausentes de topping, paleta, o que se ponga hielo bioral extraoral. Durante las primeras 48 horas evite bebidas calientes. La dieta debe ser blanda, evitar masticar chicle o dulces pegajosos como melcocha, limpiar la zona intervenida con gasa, lavar sus dientes cada vez que ingiera alimentos, no introducirse palillos, cualquier molestia que se presente, que la comunique oportunamente. Para tener una idea más clara, vamos a hacer un algoritmo o lo que se llama un protocolo de tratamiento de infección. Se nos presenta un paciente donde tenemos sospecha de una infección odontogénica. Le realizamos una historia, una exploración, identificamos dolor, inflamación, vemos algunas causas que pueden ser por caries, periodontitis, pericoronaritis. Nos lleva a la conclusión que es una infección, pero sin embargo, tendríamos que tener una valoración radiográfica, una valoración con exámenes de laboratorio, identificar si hay alguna patología periapical con las radiografías, pérdida ósea periodontal y si encontramos algún diente impactado. Al unir las dos pautas anteriores, podemos identificar que estamos ante la presencia de una infección odontogénica. Cuando tenemos esa certeza, evaluamos a nuestro paciente en cuanto a la
gravedad de la patología infecciosa que presenta. Si no está afectando tráquea, esófago, a través de la disfagia y la disnea. Localización anatómica de qué espacio aponeurótico podría estar involucrado. La tasa de crecimiento en relación a los días que el paciente manifiesta. Si el paciente tiene sus defensas disminuidas a través de alguna enfermedad tipo inmunológico o adquirida, o si presenta alguna enfermedad crónica no discapacitante, ejemplo, diabetes, hipertensión, o si está tomando algún inmunosupresor como quimioterapias, como corticosteroides o otro tipo de tratamiento que disminuya sus defensas, y si no presenta ninguna reserva sistémica. Cuando ya hemos evaluado eso, tenemos dos opciones: tratarlo ambulatoriamente, determinamos la fase en la que podría encontrarse. Si decidimos que está en los primeros días, en la fase de inoculación o edema, procedemos a realizar la eliminación de la causa dental, que podría ser a través de una extracción, una endodoncia o un debridamiento, y darle sus indicaciones postoperatorias. Estas van a ir orientadas a que cumpla el tratamiento antibiótico oral, que cumpla los cuidados de soporte que habíamos hablado, dieta, enjuague, higiene, nutrición y líquidos. También un control de la afectación sistémica. Si presenta alguna enfermedad, deberá de seguir tomando sus medicamentos, hidratarse y nutrición. Si lo clasificamos que está en la fase de celulitis o absceso, procedemos a hacer una incisión, un drenaje y una colocación de un dreno, y a eliminar la causa dental a través de una extracción, endodoncia o debridamiento si ha drenado espontáneamente la lesión infecciosa. Siempre tendrá los mismos cuidados: antibióticos orales, cuidados de soporte, control de la afectación sistémica, hidratación y nutrición. Si pasado 3 días nuestro paciente tiene temperatura disminuida, ausencia de fiebre y disminución de inflamación, seguimos dando cuidados de seguimiento, cuidados paliativos, preventivos, y si es necesario restaurar o realizar algún tratamiento odontológico adicional para poder salvar la pieza o las piezas. Caso contrario, si a las 72 horas vemos una ausencia en la mejoría clínica de nuestro paciente, lo más indicado es referirlo a un hospital, enviarlo a un cirujano oral o a un odontólogo general que practique cirugía oral, o a un cirujano maxilofacial. Pero si en la evaluación previa a determinar si es ambulatorio o hospitalario vemos que tiene reservas disminuidas, gran volumen de la lesión a través de fluctuaciones y contenido purulento, fiebre, disnea, taquicardia o cualquier otra condición que no nos permita tratarlo ambulatoriamente, deberíamos de enviarlo directamente al hospital o al cirujano oral o al cirujano maxilofacial. Veremos algunos casos clínicos. Caso clínico 1. Paciente masculino de 53 años de edad, con historia de proceso infeccioso desde los 7 días, con tumefacción dura, sin fluctuación, dolorosa la palpación, dificultad a la apertura, relacionado con resto radicular, no presenta antecedentes médicos no quirúrgicos y manifiesta no tener ninguna alergia. Se toman signos vitales: presión arterial 100 sobre 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto, respiraciones 18 por minuto, temperatura 38.5. Se diagnostica acceso submandibular izquierdo por resto radicular de pieza 3-7, pero en su conjunto vemos múltiples piezas cariadas, restos radiculares, que podrían ser potenciales focos de infección. Vemos una higiene totalmente deficiente y se proyectará eliminar todo posible foco de infección para prevenir al futuro nuevos procesos infecciosos. Envían algunas pruebas de laboratorio
Lo más relevante es que los leucocitos están elevados a 15.000 milímetros cúbicos y su rango máximo es de 10.000. Entonces estamos hablando que tiene un proceso infeccioso. Los demás están en parámetros normales, a excepción de los eosinófilos que están en 7.3. Semana química sanguínea, vemos que tiene la glucosa en 133 miligramos por decilitro y el rango mayor es de 110 miligramos. El sodio, potasio, cloro están en rangos normales, el fósforo y el magnesio están levemente alterados. Una vez tenida la evaluación y identificado el acceso submandibular, se procede a realizar el drenaje y limpieza de la cavidad. Como vemos que tiene mucho volumen, procedemos a colocar un dreno. El tipo de anestesia para este caso, por el tipo de espacio aponeurótico atrapado, es un secundario muy lejano y próximo al cuello, es una anestesia de tipo general. Vemos un primer control, lo vemos desinflamado, pero logramos ver que tiene una contracción donde se le efectuó la incisión para drenar el acceso. Eso es lo que nosotros llamamos seno cutáneo. Segundo caso. Motivo de consulta por la pelota. Paciente masculino de 30 años de edad con historia de 8 días de haber presentado inflamación y dolor severo, dificultad de deglución y estado febril. Consulta en unidad de salud hace 3 días administrando ibuprofeno y amoxicilina. Examen clínico, lesión fluctuante eritematosa y a nivel de mejilla izquierda, doloroso la palpación, presenta trimo y se diagnostica con acceso submandibular izquierdo. En base a la clínica y en base al tiempo de evolución, se determina el diagnóstico. Vemos a nivel de ángulo mandibular un edema, una zona eritematosa, una zona edematosa y vemos inflamación del ángulo submandibular izquierdo. Leve dificultad para la apertura, pero sin embargo no podemos ver en su momento la pieza que está involucrada en el proceso, solo vemos una corona cariada y se decide hacer un drenaje extraoral. Se pone anestesia, se busca la superficie que sea de tejido sano para poder hacer la incisión, se hace un túnel, se llega a la masa fluctuante, se rompen los tabiques, se coloca un riñón o una vasija, se procede a hacer una presión digital y se extrae el contenido purulento. Posteriormente, para garantizar que ese contenido extra que quede o el remanente, ponemos un dreno y lo fijamos con sutura a nivel extraoral. 8 días de control, vemos que el paciente tiene la cicatriz del proceso infeccioso y a nivel inferior tiene la marca de la incisión efectuada para hacer el abordaje extraoral del acceso, siguiendo las líneas del ángel. Tercer caso, paciente femenina, se presenta con radiografía panorámica, resto radicular de la pieza 4.6, 4.7 con lesión cariosa, con lesión periapical, ambas piezas. Si nos vamos al cuadrante 3 vemos lo mismo, piezas 3.6 y 3.7 con destrucción coronal completa. Clínicamente vemos inflamación en el tercio inferior de mi cara derecha con leve protuberancia. Procedemos a la sexia y antisexia, se le coloca un poquito de anestesia local para poder hacer la incisión o realizar cómodamente la incisión y se procede a realizar la incisión. Como está tensionado,
como está prácticamente muy distendido o en estado leñoso, comenzamos a hacer una incisión sumamente cuidadosa. Siempre buscando un punto de apoyo, rompiendo la piel y el tejido subcutáneo para poder llegar a lo que es el espacio subcutáneo. Aquí le vas a sentir la presión hacia la cara, pero nada más. Se procede a hacer un debridamiento. En este caso, se tomó la opción de hacerlo bajo anestesia local. Podemos ver la cara del paciente o la paciente con un dolor permanente en el momento que se está haciendo el debridamiento. Como tiene una consistencia leñosa o dura, se hace una presión sobre la cápsula. Tener cuidado también porque a ese nivel pasa la arteria facial. También podría haber comunicación a nivel del piso labial. Se incide y comienza a fluctuar las secreciones purulentas. Se hace nuevamente una exploración con la pinza, una presión digital para poder sacar el remanente o la parte que hace falta de las secreciones. La presión se mantiene constante. Eso, bueno, ya casi, tranquila. Eso libera al paciente de un dolor, pero a la vez el paciente siente la incomodidad y el rompimiento de los tabiques. Se extiende o se expande la parte activa de la punta mosquito, explorando lo más que se puede, a la vez calculando la longitud del dreno que se colocará. Se coloca un dreno, este se fija con sutura, de preferencia nylon 3.0, se le coloca un apósito y se lo solicita al paciente que vaya a curación cada 2 días a la unidad de salud más cercana. O si lo estás tratando en lo privado, que llegue cada 2 días a tu clínica. Aquí tenemos otro acceso. Lo que queremos demostrar con ello es que hay distintos tipos de contenido purulento. Y eso se debe al tipo de bacteria, la cual en ese momento está afectando ese proceso infeccioso. Vemos de una consistencia más oscura, probablemente es más putrefacto, pero tenemos que hacer la incisión por tejido blando. Se mide la distancia con la pinza, se libera todo el tejido, a pesar de que el paciente manifieste dolor. Ya va a estar, hermano, ya va a estar saliendo todo. Este también fue tratado ambulatoriamente, se le colocó una bolsa de plástico y se dejó drenar. Podemos que a lo lejos se ven las quejas del paciente, pero eso no debería detener al operador o al cirujano para sacar esos contenidos que podrían causar más daño a nivel de los espacios abdominales. Presión digital constante, aún no teniendo la pinza dentro de la lesión. No te preocupes, ya vas a dormir bien tranquilo hoy, ya vas a ver. Ahí dale, que ahí está saliendo todo. Como que pinilla grande, como que un palo de verdad. Esa presión constante ayuda a sacar las secreciones. Cuando ya hemos identificado que solo sale tejido sanguinolento, probablemente ya no hay remanentes purulentos, pero sí hay sangre contaminada que debería ser eliminada. O plasma que está retenido en algunos compartimentos. También se le tendrá que colocar dreno, un apósito, antibióticos, analgésicos y un control postoperatorio. Entonces, recapitulando, el protocolo de atención consta de identificar los microorganismos causantes de la infección, estudios de imágenes
y de laboratorio, identificar factores pronósticos que nos indiquen la posible necesidad de hospitalizarlo, la implementación de un antibiótico empírico, aún si hemos mandado cultivo y no tenemos los resultados, tenemos que instituirla. Y en la quinta fase, indicarle tratamientos alternativos, endodoncia, exodoncia, desviamiento de las estructuras necróticas, drenaje de los accesos o sencillamente aspiración, siempre combinado con antibióticos. Y por último, darle las indicaciones postoperatorias, que esa se da en todas las técnicas. Bueno, gracias por su atención y nos veremos en la próxima instructoría.